Amigos, bienvenidos al episodio 39. Hoy estamos en la 10ª parte de esta serie, Sanando el Corazón Herido. Gracias por estar conmigo hoy. Gracias a los que se han ido suscribiendo y si tú aún no lo has hecho, quiero animarte para que lo hagas y que nos dejes un comentario o un me gusta para que YouTube pueda recomendarnos y así poder llegar a más personas. El día de hoy quiero que terminemos de analizar este apasionante tema de Saúl el Flechero. Hay mucho que decir de este tremendo Saúl. Hoy veremos la tercera parte. En el episodio pasado vimos cómo Dios permitió que Saúl siguiera siendo rey durante 10 años a pesar de que él ya lo había rechazado. Pero no se alarme, pues Dios tenía un propósito al permitir eso. Si está escuchando por primera vez, le animo a que repase los episodios 37 y 38, ya que son las partes previas de este episodio y le darán una mayor claridad si toma un tiempo para escucharlas. También, si no se ha suscrito, lo animo para que lo haga y nos deje un comentario. Si está en Spotify, le toma un par de segundos darnos una valoración. Gracias de antemano. El día de hoy vamos a aprender a cómo presentar defensa a personas que son como Saúl. Esas personas que solo lanzan flechas y no les importa quién es usted ni lo que está haciendo. Ellos solo le lanzan insultos, incluso difamaciones, sin saber que lo que están haciendo puede estar equivocado. Así son los flecheros como Saúl. Y aunque David lo salvó de ser esclavo venciendo a Goliat y ahora tocaba el arpa para que el demonio que lo atormentaba se fuese, aún así, Saúl quiso clavarlo en la pared con su lanza. Creo que después de recibir esa lanza, David se preguntó, ¿qué hice? Me imagino que se lo preguntó. Ahora, ¿cómo evito yo convertirme en un flechero? ¿Cómo me defiendo si me encuentro con uno? De eso estaremos hablando el día de hoy. Bueno, le va a parecer a chiste y sé que suena a chiste, pero lo primero que debe hacer cuando alguien le tira flechas es agacharse. Sí, sé que suena a chiste, pero evitar al individuo es la mejor estrategia. David escapó de la presencia de Saúl 2 veces, no se quedó para ser mártir. Él escapó y de esa manera se aseguró de que Saúl no pudiera atacarlo. No es malo huir de los flecheros. Es sabio guardar cierta distancia física y emocional entre usted y la persona que le está haciendo daño. Esto se puede hacer, de diferentes maneras. Por ejemplo, cambiando de trabajo, cambiando de vecindario o poniendo límites saludables en el caso de que sea un familiar, porque usted no puede renunciar a un tío, a un hermano, a un primo. Son sangre y eso no va a cambiar, pero sí puede establecer límites sanos. Por supuesto, si vive con un esposo que la maltrata, busque ayuda. Si el maltrato involucra a los niños, actúe pronto. Si el padre maltrata a sus hijos o si la madre tiende a destruir la familia a través de manipulación o engaño o cualquier otro tipo de cuestiones, es importante tomar acción y establecer límites. Es importante que busque ayuda y tratar con aquellos cuyo comportamiento es dañino. La falsa humildad de Saúl en este caso desconcertó a David porque había momentos en que parecía que Saúl era sincero. De hecho, 5 veces prometió mejorar su comportamiento diciendo que estaba arrepentido. Sin duda, esto le daba esperanza a David pensando que la actitud del rey estaba mejorando, quizá de manera permanente, ¿no? Pienso que David en algún momento pensó, no, el rey, él está cambiando, él ya no va a actuar así. Pero lamentablemente, de repente, David podía ver cómo lo que el rey hacía contradecía lo que estaba diciendo y se volvía otra vez esa persona que amenazaba a aquel joven llamado David. Con el tiempo,
él veía que volvía a hacer lo mismo y que su arrepentimiento no era sincero, porque rehusaba, obviamente, verse ante Dios. Y digo, me atrevo a decir, rehusaba verse ante Dios, porque si Saúl hubiera sido humilde y se hubiese presentado delante de Dios, Dios le hubiese ayudado a, a encontrar su falta, su falencia de carácter, el problema que en él había. Porque cuando usted y yo venimos delante del Señor, Él nos revela incluso nuestro pecado. Por eso que David, más adelante en sus escritos, él mismo habla y dice, líbrame aún de los pecados que me son ocultos. Cuando tú buscas a Dios, Dios te puede revelar aún los pecados que a ti te están siendo ocultos. Mire, nunca considere como un ataque personal lo que un flechero como Saúl le dice. Necesitas entender que los flecheros como el rey Saúl ven la maldad desde su corazón como algo que le pertenece a otros. La hostilidad y la ira que usted recibe de un iracundo son condiciones del corazón de quien lo está tratando mal y tratando de herirlo. Lo que le hace esa persona a usted es lo que esa persona es por dentro. Por eso es necesario no darle mucha importancia a las palabras de un iracundo. Sus palabras y sus acciones reflejan el juicio sobre ellos mismos. Por favor, la próxima vez que un hombre iracundo, una mujer iracunda en el tráfico lo encuentre y quiera descargar y vaciar toda su ira, sea misericordioso, ignórelo. Sepa que esa persona lo único que quiere es que usted caiga en su juego. Desdichadamente, eso es lo que pasa cuando individuos con un carácter débil terminan en un lugar de influencia o en una posición de poder. Tienen tantos problemas y tantas paranoias que todo aquel que se acerca a ellos se convierte en una víctima. Cuando usted se encuentre con una persona con las características del rey Saúl, un hombre lleno de inseguridades y de paranoia, más allá de evitarlo, cuando le estén lanzando las flechas, no caiga en su juego. Un hombre dijo, nunca pelee con un cerdo. Primero, te vas a ensuciar. Segundo, al cerdo le gusta enlodarse. Y tercero, el único que va a disfrutar la pelea es el cerdo. Así es que no caiga en el juego de gente tóxica. Los flecheros esencialmente son personas irracionales. Ellos no están atados a la justicia, a la verdad, la decencia o el respeto. No se puede razonar con ellos. Nunca se puede estar a su altura. Yo incluso he visto flecheros conectar puntos que no se relacionan. He visto flecheros hacer acusaciones sin sentido y catalogar incluso a la gente en buenos o en malos. Los buenos son los que están de acuerdo con ellos. No hay una negociación racional que permita encontrarse con ellos en un punto a mitad del camino. En relación a eso, el proverbista escribe en el capítulo 28, verso 28 de Proverbios. Vea lo que el sabio Salomón dice en el capítulo 28, verso 28. Cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre. Cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Bueno, hay una versión que anoté acá para compartírselas a ustedes. Y es el mismo capítulo, pero en la traducción lenguaje actual. Vea lo que dice. Cuando triunfan los malvados, todo el mundo corre a esconderse. Aquí creo que está más claro. ¿Quién va a querer estar cerca de un Saúl que lo único que desea es desprestigiarlo? ¿Quién desearía estar cerca de un Saúl que te promete que no lo va a volver a hacer y cuando menos esperas, ahí está? Volvió a lanzarte otra flecha. Por eso Salomón dice que cuando los malvados triunfan, todo mundo corre a esconderse. Por esa razón es que la gente como Saúl terminan solos. Sí, nadie quiere estar alrededor de estas personas. Usted va a encontrar incluso ancianos que usted los ve hoy solos. Claro, algunos de ellos están solos porque tienen hijos malagradecidos que nunca volvieron por aquellos ancianos. Pero muchos hombres y mujeres ancianos están solos porque fueron flecheros como Saúl. Cuando estaban en su etapa de poder y de dominio y de fuerza,
no hacían más que atropellar a medio mundo, incluyendo esposa e hijos. Es por eso que cuando llegan a una edad adulta, usted los ve abandonados. Lo segundo que hay que hacer para defenderse de un flechero es esto: no se convierta en uno. Tenemos que felicitar a David por no sacar la lanza de la pared y volver a tirársela a Saúl. Mire, posiblemente yo hubiera tomado la lanza y se la hubiera tirado de regreso, o le hubiera dicho: ¿sabes qué, Saúl? Mira, espérate, espérate, diríamos en Guatemala. Aquí me dejaste la lanza, aquí te va, ¿verdad? Tal vez usted hubiera hecho eso, o tal vez yo hubiera hecho eso, ¿verdad? Oramos al Señor para que no sea así con aquellos que se levantan. Pero tal vez hubiéramos tomado ese accionar. Sin embargo, aquel hombre llamado David no hizo eso. Él hubiera dicho: Saúl, ahora es mi turno, pero él nunca lo hizo. Le hago una pregunta. ¿Con qué frecuencia usamos la imaginación para visualizarnos tirándole la lanza a nuestros enemigos? Y qué bien tal vez nos podemos sentir en nuestra imagen mental cuando le damos al blanco. Ahora, solo debemos saber que la venganza no es la estrategia saludable. David pasó 2 veces la prueba con Saúl y en ambos casos Saúl buscaba a David para matarlo. David estaba viviendo en una cueva entre los montes cerca de Engadi, un desierto en Judea. Cuando David y sus hombres encontraron a Saúl dormido en una cueva, los hombres de David pidieron permiso para matar al malvado rey. Pero en lugar de David buscar venganza, David vino y cortó el borde del manto del rey. Los hombres de David pensaron que estaba loco por no matar a Saúl, pero él dijo en el primer libro de Samuel, capítulo 24, verso 6, él dice a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, pues yo no extenderé mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. David estaba dispuesto a que Dios se encargara de su enemigo. Jesús dijo: no paguen mal por mal, pero tenga presente que la Biblia enseña de forma clara que Dios se hará cargo de los flecheros. Un niño de 2 años estaba moviendo rápidamente su auto, el volante de su pequeño auto hacia la derecha. Sin embargo, él veía que el auto iba hacia la izquierda, porque el volante, sin él saberlo, no estaba conectado a las ruedas. Era su madre quien lo giraba hacia la derecha o hacia la izquierda mientras él le daba hacia la derecha. Así son las personas que son como Saúl. Ellos se esfuerzan dándole hacia un lado, pero Dios es el que se encarga de llevarlos hacia otro. Tiene que saber que cuando alguien se levante queriéndolo difamar, queriéndolo ensuciar, ellos le estarán dando hacia un lado, pero Dios se encargará de llevarlo hacia el otro, porque Él le hará justicia. Él se hace cargo del oprimido. No permita que usted agarre esas flechas y empiece a lanzárselas otra vez a la gente que le ha hecho daño. No deje que su corazón lo lleve a esos extremos. Y por último, quiero decirle, busque el propósito del Señor en medio de la dificultad. Es cierto que Dios hubiera podido sacar a Saúl mucho antes y evitarle a David la agonía en el desierto, pero el propósito de Dios incluía la experiencia que David ganaría en ese lugar. Dios necesitaba que David aprendiera paciencia, humildad y el sometimiento por completo antes de comenzar a reinar. Qué buena forma de entrenar al joven rey y pastor en la escuela de la adversidad y de la injusticia. Saúl fue el yunque que Dios usó para forjar el verdadero carácter de un rey en el corazón de David. El escritor Gene Edwards dice que Dios quería estar seguro de que el corazón de David estaba vacío del potencial de convertirse en otro Saúl. David tenía el potencial de convertirse en un flechero. Él tenía la capacidad de hacer lo que su hijo Absalón hizo en un tiempo futuro. Le dividió el reino por su rebeldía.
David estuvo o cometía o corría el error de poder dividir el reino, lo que Absalón hizo en un tiempo futuro. David tuvo la sabiduría de no hacerlo. Todas esas semillas estaban en el corazón de David y también quiero que sepas que están en tu corazón y en el mío. Estoy convencido de que Dios quiere que unas personas sufran para causar en ellos quebrantamiento genuino. Recuerde que en la segunda epístola que Pablo escribe a los Corintios, en el capítulo 4, versos 7 al 9, él escribe y dice que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Entonces, ¿cuál es el propósito cuando Dios nos deja atravesar todos esos problemas? Persecución, calumnia, todo eso, y usted súmele a la lista. Todo eso es un proceso que asegura la formación del carácter de Dios en nosotros y la dependencia en el Señor y no en nosotros mismos. Alguien dijo que el trabajo de Dios o el trabajo que Dios hace en nosotros mientras esperamos, por lo general, es más importante que aquello mismo que estamos esperando. Quiero ir terminando el día de hoy. Mire, ¿hay un flechero en usted? ¿Se ha dado cuenta y cree que hay algo del flechero Saúl en su corazón? Sin importar si usted es un hombre o una mujer, no importa si usted es hombre o mujer quien me está escuchando el día de hoy, es probable que parte del rey Saúl esté en usted. ¿Cómo saberlo? Bueno, aquí hay algunas preguntas que le ayudarán a saber si hay algo de Saúl en nuestro corazón. Primera pregunta, ¿tengo envidia de los que tienen más influencia y más recursos? Si usted llega a la conclusión que hay envidia en su corazón cuando ve a alguien prosperar, si usted es un líder y ve a otro líder en su ciudad que está teniendo mayor crecimiento que el propio que usted está teniendo, quiero decirle que sí, hay rasgos de Saúl en su corazón y hay que cortar eso en el nombre del Señor. Segunda pregunta, ¿cómo reaccionaría si alguien en la iglesia le dice, renuncia al ministerio que dirige o al ministerio que usted está siendo parte? Por ejemplo, si usted es profesor de escuela dominical o toca algún instrumento, es ujier o ayuda en la cocina o en los parqueos o es parte del equipo de ujieres que dan la bienvenida al pueblo de Dios el día domingo, ¿cómo reaccionaría si le dicen que lo van a mover de posición? Otra pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿deseo a veces que alguien reciba lo que se merece por lo que dijo o por lo que hizo contra mí? Otra pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿le cuento a la gente la injusticia que me han hecho, esperando simpatía o intentando que la otra persona se vea mal? Por ejemplo, si a usted alguien le hizo algo o dijo algo malo de usted, ¿por qué tendría usted que ir con los demás, Pedro, Juan, María, Josefina, Juan, a contarle lo que le hizo fulano de tal? Así es como se crean los chismes. Así es como las calumnias se agrandan más de lo que deberían. Le pregunto, ¿por qué tiene que enterarse ellos de lo que fulano le hizo? ¿No cree usted que es mejor ir a la presencia de Dios, hablar con Dios de la situación e ir con el hermano en cuestión y encararlo en el amor de Dios y decirle, hermano, usted está diciendo esto de mí, necesito que nos pongamos de acuerdo? Pero usted tiene que tratar eso con la persona, no tiene por qué difamarle o contarle a los demás lo que esta persona le está haciendo. Muchas veces se hace eso porque el deseo del corazón es que todos lo odien como le estamos odiando nosotros. Esa no es la actitud de un corazón cristiano. Esa es la actitud de un corazón diabólico. Necesitamos llegar hasta el punto donde en nuestra vida reconozcamos que una bendición puede implicar dolor. Yo he concluido que Dios no permitirá o no hubiese permitido que hubieran flecheros en nuestra vida
si Él no tuviese un propósito a través de esos flecheros para nosotros? Dios no permitirá que hayan flecheros en tu vida si Él no sabe que esas flechas que te van a dar un fruto en ti. Pero si Él sabe que esos flechazos que vas a recibir van a dar fruto, créeme que Dios va a permitir que los flechazos lleguen a tu vida. Permítame contarle la historia de un pastor que tenía un amigo que se había casado con una mujer flechera, una mujer que lo único que hacía era herirlo y hacerle daño cada vez que podía. Él lo cuenta así. Él dice, estaba desayunando con un amigo que se casó con una mujer flechera. Ella lo criticaba demasiado, de forma despiadada y a veces en público. El pastor dice que mientras dialogaba con su amigo sobre el sufrimiento de su amigo, él pensaba para sí mientras el diálogo se desarrollaba: yo no podría aguantar un sufrimiento así. Así que cuando le dijo a su amigo lo que estaba pensando, la respuesta de su amigo lo asombró. Él le dijo: quiero que sepas que toda mi vida he sido una persona impaciente. No podía escuchar a las personas con problemas en su matrimonio o con sus hijos adolescentes. Ahora tengo unos oídos que escuchan porque mi corazón ha sido roto por mi esposa. ¿Sabe? Solo el dolor puede hacer eso por usted. Lo ablanda y lo hace una persona más útil para el Señor. Para algunos el dolor es una circunstancia difícil, para otros una enfermedad crónica o una tragedia, para otros son personas o familiares, aparentemente familiares imposibles de tratar, pero Dios desea usar cada una de las cuestiones dolorosas. Dios desea usar el dolor para poder sacar las características de ese Saúl perverso de nuestro corazón. Y por último, quiero decirle que esperar en el Señor es lo mejor. Espere en el Señor y confíe en Él. Él usará cada dificultad. David vivió solo como un fugitivo a causa de la persecución del flechero Saúl. Sin embargo, encerrado en el desierto de Judea, escribió los salmos que hoy, miles de años después, tocan nuestras vidas. Todos y cada uno de ellos influyeron en la desolación de aquellos años en el desierto. David, mientras estaba en el desierto, mientras sufría, incluso huyendo de aquel hombre que lo perseguía, aun cuando él lo único que había hecho era bendecirle, esa persecución formó su carácter. Ese tiempo en el desierto lo inspiró para escribir los mejores salmos. No sé qué estés viviendo hoy, pero quiero decirte que la persecución que estás viviendo hoy, el rechazo que te está tocando atravesar, Dios lo usará para hacer de ti una mejor persona. Tu mejor versión todavía no la has visto, está delante de ti. Hoy quiero terminar haciendo una oración. Vamos a llamarle una oración para enfrentarnos a los flecheros. Yo quisiera que ahí donde está cierre sus ojitos y pueda orar conmigo. Padre, oramos que no nos impacientemos a causa de los malvados. Oramos para que no haya envidia en nuestro corazón en relación a la gente que nos hace daño. Porque entendemos, Señor, que tu palabra nos enseña que muy pronto, como hierba, serán cortados y se secarán. Ayúdanos a esperar en ti, Señor, y poder esperar con paciencia en tu intervención. Ayúdanos para que no nos asustemos cuando el hombre que nos ha herido tenga éxito. Señor, que no nos alteremos a causa de los que prosperan en su camino. Ayúdanos, oh Dios, a dejar la ira y desechar el enojo cuando vemos que aquellos que son perversos aún así llevan adelante y a cabo sus planes malvados. Dios, líbranos de los malignos. Ayúdanos a recordar que los que esperan en ti, sus fuerzas simplemente serán renovadas. Danos la fe, Señor, de creer en lo que hemos orado. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de tu amado Hijo, Jesucristo. Amén y amén. Queridos amigos, este no ha sido un episodio más. Ha sido el cierre de 3 maravillosos episodios dentro de esta serie,
donde hemos estado hablando acerca de este hombre llamado Saúl. Hoy hemos concluido con ese tema, Saúl el flechero, y lo hemos visto en 3 episodios. Ojalá te hayan sido de ayuda, especialmente si eres un líder. Creo yo que si hay un líder de quien aprendemos a cómo no liderar es Saúl. Y hasta hoy, hemos abordado 10 temas en relación a esta serie, Sanando el Corazón Herido. Te mando un fuerte abrazo. Y si no has visto ninguno de los episodios de esta serie, del episodio 30 en adelante, puedes encontrar esta maravillosa serie, Sanando el Corazón Herido. Deseo que Dios te bendiga, Él te prospere en todo lo que estás haciendo, te bendiga a ti, bendiga a tu familia y que todo lo que tus manos toquen prospere en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y recuerda, la vida es hermosa, no la desperdicies en cosas que no valen la pena. Hasta pronto.